Muy buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a la primera clase de esta asignatura Formación Deportiva 2. Ya los alumnos que de alguna manera o participantes que estuvieron conmigo en la Formación Deportiva 1, bueno, ya nos conocemos y lo único que les puedo sugerir es que mm, cambia de alguna forma lo que vimos allá, mejorado con lo que vamos a tener presente en el tópico de toda esta asignatura. Así que bienvenido y bueno, manos a la obra. Cualquiera que sean las actividades que de alguna manera nosotros podamos haber visto con respecto a las partes deportivas, vamos a tener una actividad muy importante, un tópico que nos va a ayudar a entender el porqué y la importancia de lo que se conoce como los juegos. ¿Qué son los juegos? ¿Verdad? El juego es una acción o ocupación libre que se desarrolla dentro de unos límites temporales y especiales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente también aceptadas. Cualquiera que sea el juego que nosotros podamos, por ejemplo, un juego dominó. Vamos a hacer un juego dominó sin hablar. Porque uno parece mentira, un juego que fue realizado para que las personas lo hablaran, entonces la emotividad y la sensación de que le tranqué una pieza, tranqué el juego, gané la partida, o simplemente no, el compañero no me dio la pieza que de alguna manera pudiésemos haber ganado, entonces eso crea, ¿verdad? Una serie de circunstancias como tal. Entonces la gente dice, o están jugando o están peleando. Entonces, vean ustedes lo que puede realmente ser un juego. Cualquiera que sea una actividad al aire libre realizada, eso es un juego. La parte de la recreación, que también abarca todas las actividades físicas lúdicas que un individuo realiza en su tiempo libre, con fines de entretenimiento. Las actividades recreativas constituyen una terapia corporal cuando se desarrollan de manera planificada para alcanzar un equilibrio entre la destreza y las capacidades físicas del individuo. Tales actividades resultan clave para la socialización de los seres humanos, pues contribuyen con el mejoramiento de la salud y por ende el bienestar social. Particularmente yo, William Bernal, no soy de los juegos eh, tecnológicos. En verdad me quedé en los primeros. Nunca pasé de Mario Bros. En los Atari y pues menos hoy en día con una cantidad de juegos. Soy más kinestésico, más de el actuar dentro de un campo deportivo, dentro a lo mejor de un espacio, pero no estar pegado con unos controles. En verdad no tengo, pero respeto todas las actividades que de alguna manera puede realizar los jóvenes de hoy en día o personas que les fascina ese tipo de esto y tienen una forma de recrearse. También puede existir la recreación a los espacios al aire libre, ¿verdad? Bien sea simple y llanamente haciendo una actividad o un balón, en un lago, en un espacio al aire libre, bien sea jugando con el frisbee, simple y llanamente en una caminería o haciendo lo que se conoce como el senderismo. Entonces, esto nos puede ayudar a lo que es entender una recreación. Y la actividad física comprende el conjunto de actividades que contribuyen a una vida saludable en los términos de bienestar físico, mental y social. De acuerdo con la UNESCO, en el año 2015, la actividad física hace referencia a cualquier movimiento corporal del individuo que requiera un gasto de energía. Dentro de estas actividades, además de la educación física y el deporte, se incluye el juego. Vean ustedes que pasaron muchísimos años para poder determinar a través de la UNESCO que lo que sería la actividad física o el juego incluido dentro de la actividad física. Actividades al aire libre también pueden ser cualquiera que sea la actividad que la persona tenga a su bien realizar,
pudiésemos estar hablando de una actividad física. Para esto es necesario entender la educación deportiva. Se orienta hacia la enseñanza-aprendizaje de los fundamentos teóricos prácticos de las actividades deportivas. En estos términos comprende la preparación física del individuo como ejecución de la práctica deportiva y por ende implica la utilización de algunos aspectos relacionados con el deporte, como la iniciación y el entrenamiento deportivo, el juego con fines deportivos, la competición deportiva, entre otros. El juego ha sido tomado en la parte deportiva como uno de los métodos para ayudar a aquellos deportistas a desarrollar sus mejoras dentro del aspecto competitivo. Entonces, el juego como tal ayuda, ¿ok? Existe una infinidad de juegos, sí, para poder llevar, por ejemplo, un juego predeportivo que lo vamos a estar viendo más adelante. Esto nos ayudará a mejorar ciertas habilidades eh, técnicas o tal vez físicas de los participantes en X actividad. Cualquiera que sea la actividad que nosotros estaremos desarrollando, pues ahí estará la educación deportiva. Un término que es la pedagogía deportiva. De por sí nosotros tendríamos que determinar qué se entiende por pedagogía. Es la ciencia que estudia las relaciones establecidas entre las actividades físicas desarrolladas en las instituciones educativas y la educación, a partir de las cuales se formulan las bases teóricas que orientan la práctica educativa del deporte escolar como medio determinante para el desarrollo integral del individuo. Vean ustedes, tenemos una clase, ¿verdad? En la cual le estamos dando indicaciones o maneras de cómo los participantes deben actuar, ¿verdad? Deben conducirse dentro del espacio y en el tiempo determinado en el cual debemos realizar la actividad. Para ello es necesario también tener presente qué es pedagogía. Pedagogía, palabra pedagogía, viene del griego. Paido significa niño. Hago, yo conduzco. Agogos, el que conduce. Pedagogía, así se determinó como el arte de educar a los niños. Entonces, nosotros pudiésemos determinar o estar hablando cualquier cantidad de tiempo en decir que para todo debe existir la forma o el arte de educar a los niños. Un buen padre tendría que de alguna manera tener pedagogía para la educación de los niños, porque aquí tenemos una gran duda. ¿Quién educa y quién forma? ¿Ok? Importante, se los dejo para que en cualquier momento puedan ustedes decirme. En sentido estricto, la persona encargada de llevar a la mano de los niños, por extensión, se llama así a los maestros que guían al niño en todo lo relativo a su educación. Vean ustedes, lo que en una vez fueron aquellas personas encargadas, de ahí nace lo que serían los maestros. ¿Ok? Y viene esta condición de docente que por la forma en la cual nosotros tendríamos que educar o conducir a los niños. ¿Qué es el ejercicio físico? Se entiende por el ejercicio físico, es una actividad que contribuye con la mejora y mantenimiento de la aptitud física, algo que pudimos en en el trimestre pasado, actuar como es el aspecto de desarrollar esa actitud física, la salud y el bienestar de la persona. El ejercicio físico se realiza por razones diversas, como fortalecimiento muscular, mejora del sistema cardiovascular y desarrollo de las actividades atléticas.
Generalmente nosotros podemos tener presente que a través del ejercicio físico desarrollamos una condición física y que de la cual se deriva la aptitud física de cada persona. ¿Ok? Porque una persona se considera en muy buen estado físico cuando tiene el dominio de las cinco componentes, como es el caso de el aspecto cardiorrespiratorio, la fortaleza muscular, la capacidad de resistir, ¿verdad? Cualquier tipo de actividad y es muy probable el aspecto técnico que pueda estar desarrollando dentro de cualquier tipo de actividad. Cualquiera que sea nuestra actividad, podemos estar diciendo, ¿verdad?, de que la persona está realizando un ejercicio físico bien. ¿Qué es el entrenamiento físico? Consiste en ejecutar una serie de ejercicios previamente establecidos para desarrollar un conjunto de habilidades que contribuyen con el mejoramiento de las condiciones físicas del individuo. En la medida que se desarrolla la cultura física, se entiende por cultura física lo que es el deporte en sí o el entrenamiento deportivo. El individuo logra incrementar progresiva y sistemáticamente las ejercitaciones físicas durante un periodo de tiempo específico. En el caso de que sea en un gimnasio, en el caso que sea un campo de fútbol, en una cancha de baloncesto, en un área donde se realicen deportes de combate, y eso es lo que va a permitir, ¿verdad?, entender lo que es el entrenamiento físico. Ahora entramos en el juego. Se define como acto voluntario, desinteresado, intrascendente, ejecutado al margen de actividades habituales desarrolladas por el individuo. En estos términos, el juego adopta una configuración estable como una forma de cultura que puede transmitirse y repetirse en todos los tiempos como parte del desarrollo de la sociedad. Bien sea un juego de fútbol, bien sea saltar la cuerda, hacer ejercicios gimnásticos al aire libre, a través de un hula hula, con unas raquetas, con ciertas pesas, o en una cancha de baloncesto. Tenemos el juego deportivo con fines recreativos. Consiste en la práctica de ejercicios deportivos que han sido reglamentados por las autoridades respectivas cuyo objetivo se centra en los aspectos recreativos, como por ejemplo el juego de baloncesto, el de béisbol, el fútbol, el voleibol con equipos y en lugares improvisados, sin la fijación anticipada de la duración de un partido. En estos casos, los mecanismos para la práctica deportiva están reglamentados, pero no existe una reglamentación de la competición. Generalmente, esos juegos que se realizan en una cancha de básquet de X determinado sitio, nos reunimos, no, vamos a jugar básquet allá el día domingo en la mañana, entonces, bueno, formamos el equipo, ustedes contra nosotros, o me incluyen a mí en X, y ahí vamos el que ganó, y entonces hay otra gente más de la comunidad y se pasa un buen tiempo. La competición no está dada de la forma de premiación, sino que está dada más que todo por un juego deportivo, ¿ok? Con la parte recreativa que es el hacer la actividad deportiva. Esto puede ser, bien sea se reúnen una persona haciendo golf. Recuerden que en nuestro país el golf está determinado en algunos clubes, ¿verdad? En cambio, en Norteamérica, la primera exigencia para un parcelamiento habitacional es retener una cancha de golf allí. La carrera, el jugar el softball que anteriormente se hacía en ciertos lugares, hoy en día están más determinados los campos de béisbol que son convertidos como también parques de softball. Eh, Como tal, los juegos de baloncesto, el frisbee también algunas veces que hoy tiene una connotación competitiva, ¿verdad? Porque ya tiene una federación de ultimate como tal, como se les ha llamado el juego del free. Juegos pedagógicos recreativos.
Son actividades de carácter recreativo que no se relacionan directamente con algún deporte, se practican libremente y no se encuentran reglamentadas. En el campo de la educación física, los juegos recreativos pueden orientarse hacia la motivación del estudiante para el desarrollo de una actividad física y la integración al grupo de los alumnos, la socialización, se crea un clima organizacional bastante aceptable para dar la clase o poder mantener la convivencia entre los estudiantes. ¿Ok? Puede realizarse en un parque, puede realizarse algunas rondas, como se le llama a este tipo de juego, y ahí estamos haciendo los juegos pedagógicos recreativos. Podemos tener, en el caso por lo menos a partir de los 6 años, transportar a una amiga sobre el banco. ¿Ok? Eso es una manera de poder realizarlo. Se puede hacer en forma de carretilla o simplemente empujar una pelota que no se caiga y mantener el equilibrio. Dependiendo de la edad, pasar objetos por sobre el banco, mantener el equilibrio. Se coloca también dos personas, el primero que llegue de alguna manera, sin perder el equilibrio, pasar de un lado al otro en un banco suelo. Eso es, de alguna manera, crear estancia del equilibrio y los equipos que logren de alguna manera pasarlo todo sin caerse o repetir o llegar primero todos al otro lado, serán los ganadores. Juegos didácticos son juegos de actividades que se utilizan como técnica de enseñanza para fomentar o estimular algún tipo de aprendizaje en los niños. Su objetivo de los niños aprendan conocimiento o habilidades motrices y sociales de manera simple y lúdica. Aquí tienen ejemplos de juegos, ahí les dejo un link para que puedan entender de una manera cómo pueden utilizarse los juegos didácticos. Tipos de juegos, tenemos entre los tipos de juegos los juegos de memoria, juegos de rompecabezas, juegos de adivinanzas, los juegos con masas, los juegos al azar y los juegos tradicionales como tal. Juegos predeportivos, de lo que estábamos hablando, que son utilizados muchas veces para mejorar el aspecto técnico físico de los practicantes de ese tipo de deporte. Los juegos predeportivos, como su nombre lo dice, tienen dos componentes muy importantes que facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje. El juego es una actividad espontánea de los niños y por consiguiente motivador y desarrollador. El deporte es una actividad que todo niño quiere imitar con carácter competitivo, que le enseña el ganar y el perder, individual o colectivamente, lo cual les permite el desarrollo de estas capacidades. Con respecto, voy a hacer a esto un pequeño comentario. Es conveniente que entendamos el ganar y el perder. Generalmente en todo tipo de acción hay quien gana y quien pierde, pero hay que también aceptar la derrota y saber cómo encaja esa derrota para mejorar y también tener presente que la victoria es del momento, no es para todas las acciones ni para mantenerla durante mucho tiempo porque es temporal. Entonces, es importante tener presente estos conceptos o estos preceptos para que tengamos esa forma de entender lo que es el ganar y el perder. Por lo menos aquí hay juegos predeportivos, como es el caso del desarrollo de destrezas motoras. Todos alguna vez hicimos la vuelta del carnero o vuelta de canela, como se le decía, o voltereta sobre el colchón o sobre la cama. Los padres nos regañaban, nos decían que para eso, y cuando ellos no estaban, nosotros mejorábamos. Y vean ustedes que esto para muchos sirvió del desarrollo de habilidades deportivas más adelante, ¿verdad? El poder dominar en una voltereta sirvió para que pudiésemos desarrollar algún tipo de habilidades deportivas.
¿Cuáles son las características de los juegos predeportivos? Primeramente, permiten la evolución del contenido de aprendizaje social, ya que mediante los juegos predeportivos se van adoptando progresivamente más reglas, lo que hace que que el jugador adopte nuevas destrezas, respete las normas establecidas y haga prevalecer los intereses del grupo por encima de los personales. ¿Ok? Vean ustedes, nosotros tenemos, por ejemplo, en esta gráfica, trabajar con un niño en una escalera y de esta forma enseñarlos a saltar. Recuerden que este tipo de acciones también nos ayuda de forma alguna a mantener la idea de mejorar la psicomotricidad en los niños, ¿ok? Que no llegue a ciertas edades no dominando esta parte que siempre se realiza de la psicomotricidad gruesa a la fina para que ellos puedan insertarse en cualquier tipo de actividad física o deportiva. Objetivo de los juegos predeportivos. Uno, dominar de las capacidades motrices e integración de los elementos técnicos a ellas. En la primera En Formación Deportiva uno vimos una lámina donde se manejaba las diferentes capacidades físicas o cualidades físicas motrices o capacidades físicas motoras, eh, en la cual tenía una gran cantidad de subdivisiones. Entonces, esto es conveniente que para nosotros poder entender el desarrollo y la mejora de esas capacidades motrices, es importante realizar el aspecto predeportivo. Y de esta manera poder, como lo dicen muy bien aquí las gráficas, poder dominar los elementos técnicos en ella, ejecutar elementos técnicos sin atender a la eficacia del movimiento. O sea, poder entender el aspecto técnico, pero la ejecución no es la más excelente, ¿verdad? Sino que eso se va dominando de alguna manera y se va entrenando. Iniciar el aprendizaje técnico, táctico del deporte. En el caso por lo menos de aprender las reglas del deporte, nosotros podemos tener, aquí la gráfica, tenemos un voleibol a ciega y poder entender de que los aspectos técnicos, solamente dominar con el sonido del balón, poder saber dónde pudiese estar el balón que nos regresa a nuestra área. Y con respecto a la regla del deporte, aquellas personas que ya sabemos que no puedan hacer algo malintencionado, porque dentro de todo deporte o dentro del deporte en sí existe un código de ética, un comportamiento que debe ser el más consono para respetar a cada uno de los participantes. Voy a insistir nuevamente con algo que no queda claro o no queda muy claro en los aspectos deportivos y en la actividad física, que es el calentamiento o acondicionamiento neuromuscular. Esto tiene que ser siempre repetitivo por mi persona porque como ente involucrado dentro del mundo deportivo y de la actividad física, veo o noto con mucha... em, cómo ha sido desvirtualizado el acondicionamiento neuromuscular en ciertas actividades funcionales o en ciertos deportes, sabiendo que el calentamiento tiene una estructura y es conveniente siempre manejar esa estructura. Recuerden que el calentamiento es la parte previa a un entrenamiento o competición compuesta por una serie de ejercicios para poner en marcha los órganos y sistemas del organismo del deportista.
para poder rendir al máximo y con el menor riesgo de posibles lesiones. En muchas de las actividades que se envían para que ustedes las realicen, mis queridos participantes, eh, la actividad que más yo tomo en consideración es el acondicionamiento neuromuscular o calentamiento. Entonces, comienzan porque ya muchos de ustedes ya están inmersos en una actividad, en un gimnasio, y lamentablemente las personas que los dirigen eh, pasan por alto el acondicionamiento. Ellos aprendieron de una manera un poco ortodoxa, pero que no es la más recomendable. ¿Por qué? Porque vamos contra la naturaleza. Es importante entender que no podemos ir contra la natura o contra la naturaleza del ser humano. El ser humano necesariamente para cuando va a nacer de manera natural, el ser humano se elonga para poder salir, ¿verdad? También en la mañana, ustedes al abrir los párpados, lo primero que hacen es estirarse para luego de buscarle alguna forma de sentarse. Eso es natural. Entonces, ir contra la natura. Yo no he visto el primer niño que venga moviendo el cuello o las articulaciones del hombro, del brazo, ¿ok? La cadera, porque eso no es lo más recomendable, sino porque debe existir una forma de bombeo, irrigación, vascularización hacia las articulaciones y esto da la elongación o la caminata o la estructura que nosotros querramos de alguna manera insistir acá con respecto al acondicionamiento neuromuscular. ¿Cuáles son los objetivos básicos del calentamiento? La mejora del sistema cardiorrespiratorio a través del aumento de la frecuencia cardíaca, regulación de la presión sanguínea y el tono vascular, aumento de la captación del oxígeno, eliminación de dióxido por el aumento del volumen respiratorio y cardíaco, aumento de la irrigación muscular por ensanchamiento de los capilares y estrechamiento de los capilares no implicados en el trabajo físico, liberación de hormonas importantes para el rendimiento, como son el glucagón y la adrenalina. También mejora la contracción muscular a través del aumento de la temperatura, aumento de la irrigación sanguínea, de la vascularización, como les dije ahorita, disminución de la resistencia elástica y viscosa, sensibilización de la actividad de los huesos y músculos. Mejora el sistema capsular, ligamentoso y cartilaginoso a través de mejora de las condiciones en la nutrición, engrosamiento de los cartílagos que recubren las articulaciones, mejorar el sistema nervioso a través de mejorar los procesos de percepción y transmisión de estímulos, de mejora de la capacidad de reacción y coordinación, mejora el estado psicológico a través de la regulación de la excitación anterior al inicio de la competición y de los estados de alteración e inhibición psicológica, preparación mental de lo que se va a realizar. Mucha gente habla de lo que es el stretching. Eso es lo que es el stretching. Por eso es que es importante tener presente esto. El calentamiento general, cuyo objetivo es poner en marcha el sistema cardiorrespiratorio y energético, además de la movilidad articular y muscular general, se suele componer de ejercicios de flexibilidad estática y dinámica, carrera continua de baja o moderada intensidad, ejercicios dinámicos de los distintos grupos musculares y articulares. Aquí tenemos, ¿verdad?, una manera de cómo podemos hacer las primeras intenciones de lo que es la estructura del acondicionamiento neuromuscular o calentamiento. Y luego la movilidad articular, que es lo que requiere. Muchas veces la gente me pregunta, profe, ¿por qué razón nosotros tenemos que realizar un calentamiento general? Claro, porque de esa manera usted consigue la tonicidad muscular y la tonicidad muscular se consigue entre 8 y 12 segundos. Ejemplo, 1, 2, 3.
4, 5, 6, hasta llegar a 8 o 9, 10, 11 o 12 en cada uno de los ejercicios que usted va incorporando. Luego, ¿verdad? Que usted ha hecho una elongación de los diferentes segmentos musculares, usted puede iniciar la movilidad articular, bien sea de manera descendente o ascendente. Y esa forma le va a dar a ustedes un promedio de 8 hasta 15 minutos. Convenientemente de 8 a 10 minutos un calentamiento general y luego puede hacer de 3 a 5 minutos un calentamiento específico, que muy bien lo vamos a observar acá, cuyo objetivo es movilizar los grupos musculares que se van a necesitar en el entrenamiento o la competición. En el caso de las personas que, por ejemplo, van a realizar el cabeceo de pelotas que vienen, entonces en el fútbol cobro de balón parado, podemos atacar al arco con un cabeceo, tenemos que hacer un calentamiento específico a través primeramente del cuello, ¿verdad? Los hombros, seguidamente todo lo que es el tronco hasta llegar a la cadera y por último los tobillos, ¿ok? O sea, bajamos todo. eh, los segmentos, ¿verdad? Articulaciones involucradas allí para poder, porque si de no haber realizado un buen calentamiento específico, una pelota que venga con un golpe puede de alguna manera distinguir alguno de los músculos y eso puede causar una lesión. Vean ustedes, nosotros podemos tener, ¿verdad? Esa elongación. Y podemos también, en el caso del calentamiento específico, aquí tendríamos una forma de lo que se conoce como facilitación neuromuscular propioceptiva, que el GFLP forma parte de la elongación estática realizada por algunos entrenadores o de manera de las personas que hacen rehabilitación. El juego como medio o calentamiento es muy importante también. Una de las múltiples orientaciones que se puede dar al juego es utilizarlo como medio de calentamiento. La principal ventaja respecto a calentamientos tradicionales es que aparte de las funciones y objetivos atribuidos al calentamiento, se pueden trabajar otras cualidades o destrezas al mismo tiempo, toma de decisión, coordinación, agilidad, equilibrio, velocidad de reacción. Se vean ustedes que si observamos la página en la cual estaban todas las capacidades físicas motrices, vean ustedes cómo se van hilvanando unas a otras. O sea, existe una concadenación de diferentes capacidades físicas motrices dentro de ese trabajo que se está realizando. Básicamente tenemos dos posibilidades de introducir el juego como parte del calentamiento. Como parte específica del calentamiento, es decir, que previamente se ha realizado una parte general de 5 a 10 minutos, estiramiento, carrera continua, movilidad articular. Esta fórmula, dado que se empieza el juego con cierto grado de calentamiento, tiene tres ventajas. Uno, puede ser aplicada con mayor seguridad a todas las edades y niveles. Dos, no es tan necesario que el juego cumpla estrictamente las condiciones que se enumeran más adelante. Tres, los niños cogen el hábito de calentar o acondicionarse antes de realizar el ejercicio. Calentar no solo es un juego. Y B, tenemos como parte entera del calentamiento, podemos utilizar un solo juego al que vamos realizando modificaciones durante su ejecución para que no sea monótono y sea un calentamiento progresivo. O podemos utilizar varios juegos en la misma intención. La ventaja principal de esta fórmula es que aprovechemos más el tiempo para jugar y lograr otros objetivos aparte del calentamiento corporal, preferentemente utilizado para niños o para adultos que no vayan a realizar una sesión muy intensa. Cualquiera que sea el juego que podamos realizar con algún otro elemento, ¿verdad? También podemos hacer caminatas en trenes y vamos diciendo, bueno, el último pasa
a dirigir de manera ciega, entonces se va colocando una venda y el último es el que dirige y así de esta manera podemos realizar. Y por último podemos trabajar con, si queremos con un balón o a una determinada orden, podemos decir, tú me persigues de manera ciega hacia dónde voy y eso puede sin reglamentar en cierta forma el espacio a donde tienen que ir para que no logre un- o eviten un accidente. Hablando de los tips del calentamiento o acondicionamiento neuromuscular, ya yo les dije en qué forma se consigue la tonicidad muscular, ¿verdad? ¿Cuáles son sus objetivos? Ya fueron nombrados. De alguna manera, pues esto sería volver a decirlo. Eh, las técnicas de elongación muscular, que es lo que realmente nosotros tenemos que dominar, que como es la parte dinámica, a través de la balística. ¿Qué sería la balística? Es el estiramiento o extensión balística, también conocida como técnica de rebote o de péndulo o de pendulación. Las contracciones repetitivas del músculo agonista se utilizan para producir elongaciones rápidas del músculo antagonista. En los estiramientos del tipo balístico se busca utilizar la velocidad adquirida por el cuerpo, por un miembro, un esfuerzo para forzarlo más allá de su rango. Generalmente esto se realiza en las personas que hacen danzas o ballet. Es muy característico de ellos. Yo diría que para producir o para tener una menos probabilidad de lesión, utilizar la forma estática de la balística más alguna forma estática activa que les permita mejorar esa condición para evitar alguna lesión. Está lo que es el stretch, ¿verdad? Y en la pasiva, en la activa, es la forma de que nosotros vamos de alguna manera trotando, caminando, haciendo torsiones del tronco, apoyados en una pared, y eso me permite de alguna forma poder hacer todo lo que es ese tipo de actividad. ¿Ok? Ya estar apto. Y por último, existe el FNP, que es la facilitación neuromuscular propioceptiva, que es realizada por la gente o los fisioterapeutas que eh, en un aspecto de rehabilitación o si no, también se puede, como lo nombré hace rato, aquellos entrenadores que buscan sobre todo en la gimnasia dar o alargar algún elemento y ayudan a su entrenado. Vamos a hablar con respecto al ocio. Mucha gente no entiende lo que es el ocio o malinterpreta lo que es la teoría del ocio. Entonces es conveniente decir que siguiendo a Elizalde Gómez del 2010 se entiende como el conjunto de relaciones dialógicas que establece voluntariamente el individuo con otros campos distintos al laboral como el deporte, la política, la economía, el lenguaje, la salud, el arte, la ciencia y la naturaleza, las cuales se configuran con dimensiones fundamentales que el individuo desarrolla como parte de su vida en una sociedad. Cualquiera que sea la actividad que nosotros podamos utilizar en ciertos momentos, eso es la forma como nosotros podemos entender lo que es el ocio. Hay gente que le gusta pintar, montar bicicleta, escribir, jugar, establecer algunos rompecabezas, juegos de mesa. Eso nos ayuda de alguna manera a entender lo que es. A aquella persona que de repente le gustará hacer senderismo, hacer cicloturismo, hacer camping, eso de alguna manera pues recorrer las tiendas, andar de shopping window, eso es una forma de poder tener, o simplemente quedarse en su casa relajado, ¿verdad? Eso es una forma de entender lo que es el ocio.
¿ok? Es importante entender esto último que voy a decir así, el poder de la gratitud. Todos los seres humanos debemos ser agradecidos, porque esto nos conlleva, o esto es la llave de la abundancia. Aquí tenemos las asignaciones. Es importante, mis queridos participantes, que puedan realizar sus actividades en el lapso previsto. Ya la clase está en la plataforma, ya la tarea está en la plataforma hasta el día 6 a las 22 horas, o sea, hasta las 10 de la noche van a tener la oportunidad de entregar esto muy simple, ¿verdad? Son varias actividades que ustedes pueden allí, de las cuales hemos hablado, y ustedes fácilmente pueden realizar y esto llega un valor de 30 puntos. Entonces vean ustedes que no es una exigencia extremada. Este, este trimestre vamos a tener para las personas que están aquí en San Cristóbal, los que puedan abordar eh, a San Cristóbal, vamos a tener una clase bastante importante con una actividad múltiple. eh, y bueno, de esto le estaremos hablando más adelante. Con respecto, por favor, a nuevamente las asignaciones, cumplir con los lapsos para no tener problemas en la parte de nivelación o no tener que dar un tiempo de nivelación porque solamente se puede recuperar una sola actividad, ya que la tercera actividad no es recuperable, ¿ok? Eh, Es también importante que se cumpla con las actividades que son pautadas para que de alguna manera hagan ya su calendario y puedan tener. De por sí, la actividad final es el día 13, jueves 13 de noviembre. Jueves 13 de noviembre a las 2:30 de la tarde en el Complejo Deportivo Juan Maldonado, Salón de Judo. Ahí va a haber una actividad múltiple en la cual les estaremos hablando o en las próximas clases también les hablaré con respecto a esta actividad, ¿verdad? Que va a ser una actividad diferente a las actividades que hemos realizado e incluyendo otras que también ya hemos realizado en la fase uno como fue Formación Deportiva uno. Así que por favor, cumplan con todo lo correspondiente a sus actividades para que no tener o no crear ningún tipo de problema, estar llamando a los docentes.